Saludos, a continuación les hablaremos acerca de la evaluación diagnóstica y de las diferentes utilidades y aspectos a considerar al momento de aplicar dicha evaluación. Como docentes, siempre tendremos que realizar una evaluación diagnóstica, ya sea a principio de año, a principio de ciclo, a principio de cómputo o de trimestre, sin importar en el nivel que estemos. Pero ¿realmente sabemos qué es la evaluación diagnóstica y los objetivos de esta misma? Pues bueno, este tipo de evaluación corresponde al primero de los tres momentos en los que se realiza la evaluación en el aula, es decir, al inicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su propósito es que el docente explore los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de los estudiantes. Con ello puede delinear las características académicas, sociales y personales, así como las necesidades de aprendizaje de cada uno. Es decir, nos da una información acerca del estudiante. La evaluación diagnóstica es una valoración cualitativa de los saberes previos en relación con los aprendizajes esperados que habrán de alcanzar los alumnos. Cabe señalar que por su carácter cualitativo no da como resultado un valor numérico o deriva de una calificación. Para llevarla a cabo, el docente utiliza diversas fuentes de información. Algunas fuentes a las cuales se puede recurrir son las opiniones de otros colegas que han trabajado previamente con el grupo y la observación de la dinámica grupal durante las primeras semanas al iniciar un curso. Y esto se da bastante, pues muchos docentes, cuando un estudiante pasa de un grado inferior a uno superior, consulta con el docente cómo era este alumno, qué cualidades tiene, qué problemas presenta. Ahora bien, sabiendo qué es la evaluación diagnóstica, que en resumen la podemos definir cuando hablamos de evaluación diagnóstica, hacemos una referencia a un proceso de rigurosidad y que se aplica de forma sistemática. Ahora bien, ¿qué objetivos tiene? Uno es que el conocimiento y la valoración de los diferentes grados de logros para los objetivos que se tienen a nivel educativo. Es decir, valoramos los diferentes grados de logro que estos tienen. Otro objetivo es que se podrán analizar los factores y las variables a través de los resultados. Cuando hacemos una evaluación diagnóstica, nos sirve para saber qué problemas tienen los estudiantes, también qué habilidades tienen. Ahora, por último, los centros de docentes podrán tener más facilidades a través de esta información relevante para organizar sus métodos de desarrollo. Y como dijimos al principio, esta evaluación nos sirve para trazar una línea. Y es que cuando hacemos esta evaluación, los docentes tienen una facilidad para saber cómo reorientar el aprendizaje, para que de esta manera el estudiante complete su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre los instrumentos que el docente puede utilizar en los datos producto de la observación están la escala gráfica. Lo que la distingue es el hecho que de cada característica sigue una línea horizontal, en la cual cada punto evaluado lleva una gráfica horizontal. Por ejemplo, pregunta si el niño participa. En la escala gráfica horizontal llevaría nunca, rara vez, ocasionalmente, frecuentemente o siempre. Luego pasamos a la escala gráfica descriptiva. Como su nombre lo dice, este instrumento recurre a frases descriptivas sobre el punto de la escala gráfica. Tomando el ejemplo anterior, si el niño participa en clases y tachamos que nunca iría la descripción, nunca participa, es callado. Luego pasamos a la lista de cotejo. La lista de cotejo es una lista de control que es válida para hacer el seguimiento en una evaluación continua o realizar una evaluación final, en la cual ciertos criterios a evaluar y solo se tacha si el estudiante los cumple o no. La rúbrica es un cuadro en el que se establecen ciertos criterios o indicadores a evaluar y también conlleva los niveles de logro que puede alcanzar el estudiante, que pueden ir
de excelente hasta insuficiente. Y por último está el registro anecdótico. Este instrumento proporciona una descripción del comportamiento del alumno en una situación natural. Oportunidades de aplicación en la evaluación diagnóstica. En esta oportunidad, la evaluación diagnóstica se utiliza para evaluar si el postulante tiene el perfil de ingreso requerido para la instancia de formación en la que desea inscribirse o si debería ser reorientado a otras alternativas de formación. Es decir, que en esta se conoce la información en cuanto a sus saberes, capacidades y si se considera necesario otro tipo de formación. Es decir, acá se conocen como ya mencionaba, las capacidades para iniciar con éxito nuevos procesos de aprendizaje. En el momento en el que el docente comienza a trabajar con el grupo de aprendizaje, es decir, que en este se conocen los aspectos relativos, los intereses, las motivaciones, saberes y capacidades. Esto nos va a permitir como docentes conocer los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre temas en específicos y también conocer las dificultades que se puedan presentar, lo cual debe ser parte y debemos de orientar el aprendizaje en ellos en el momento en el que se considere necesario. Es decir, que en este lo podemos aplicar antes, durante y después al momento de iniciar un tema. Por ejemplo, fracciones. Hacemos una pregunta al inicio y preguntamos ¿quién sabe qué son las fracciones o qué son las fracciones? Algunos van a saber, otros no, y otros medio, o sea, alguna definición, pero no concisa como los otros. Es decir, que iniciamos un tema, hacemos esa pregunta, luego mediante vayamos desarrollando el tema, preguntamos para ver si ya se ha comprendido y al final volvemos a preguntar por si eso ya está más comprendido y si ya se pueden desarrollar ejercicios de fracciones. Por eso lo aplicamos en el momento en que se considere necesario. También para saber en un laboratorio de ciencia las capacidades que tiene el estudiante para poder saber cómo se llaman todos esos instrumentos que sirven para medir, es decir, como el balón, una probeta, etc. Aspectos importantes para conocer el estilo y ritmo del estudiante. ¿Cómo aprende mejor cada estudiante? Sabemos que hay estudiantes que aprenden viendo cómo el docente realiza un ejercicio, practicando o escuchando y practicando a la vez, o que algún compañero de clase se los explique. También esto dependerá de la motivación que tenga el estudiante al iniciar un curso, o también de la habilidad del profesor para mantener y mejorar la motivación del estudiante. ¿Qué materiales son más adecuados para enseñarlo? Sabemos que existen muchos materiales didácticos que los docentes empleamos, es decir, que facilitan y conducen el aprendizaje a los estudiantes, ya sean libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software educativos. Son elementos que facilitan el aprendizaje. Combinar formas de enseñanza orales, textuales, gráficas, manipulables. En este caso, existen bastantes estrategias para combinar formas de enseñanza. Estas estrategias son flexibles por el docente para hacer posible el aprendizaje del estudiante, incluyendo operaciones físicas mentales, facilitar la confrontación del estudiante y cómo aprende diferentes
contenidos y adquiere diferentes conocimientos. Algunos ejemplos de ellos son resúmenes, analogías, aula invertidas, estructuras textuales, etc. Proponer diferentes tipos de actividades para ofrecer diferentes formas de evaluación en caso de que sea necesario. Es decir, que se puede hacer de presentaciones, folleto digital, revistas, diarios escolares, ensayos, debates, diferentes experimentos, mapas conceptuales, mentales, ilustraciones. Todo dependerá de las actividades que el docente quiera proponer. Pensar las estrategias más adecuadas para desarrollar al estudiante. Es decir, que en este caso podemos emplear estrategias como una ruleta, una lluvia de ideas, bingo, en donde los estudiantes van a formar círculos o grupos y van a responder preguntas al azar que se hagan a través de la ruleta o a través del docente, es decir, que el docente las haga. Cuando jugamos al bingo, es que cuando alguien responda de ese grupo la pregunta, dirá bingo, o si no, se van a reunir todas las ideas que el estudiante haya comentado con su grupo, y de tal manera que al final, con todas esas ideas, poder darle respuesta a esa pregunta. Es decir, que existen muchas más estrategias adecuadas para desarrollar al estudiante. Y finalmente tenemos la toma de decisiones, el cual consiste en aquellas decisiones que tomará el docente para poder abordar de una mejor manera al estudiante, aplicando metodologías y estrategias para que los nuevos conocimientos que vaya a adquirir el estudiante pueda ponerlos en práctica. Para ello, el tipo de habilidades, conocimientos e ideas previas que tiene cada estudiante son necesarias que el docente las conozca, ya que estas son la base para poder abordar el estudiante y conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades en base a la naturaleza de la materia o el contenido que se esté abordando. Por lo tanto, es necesario establecer cómo se relaciona lo que ya saben con lo nuevo que va a aprender el estudiante, ya que al contrastar o unir el contenido o los saberes previos con los nuevos saberes que está explicando el docente, esto permitirá que el estudiante pueda descubrir un nuevo entorno de aplicación. Es decir, que va a poder ver cómo puede aplicar los nuevos conocimientos y mejorarlos con los conocimientos que ya conocía. Luego tenemos el orden de los contenidos. Es necesario que el docente, al descubrir las fortalezas y debilidades que tiene cada estudiante, el orden de los contenidos se establezca, ya que al establecer el orden de los contenidos permitirá que el estudiante pueda desenvolverse y captar los conocimientos o los aprendizajes de una mejor manera. Por lo tanto, el docente debe de establecer el método para que puedan aprender, y el método que se aplique va a ir acompañado de estrategias y metodologías pedagógicas para que el estudiante pueda aprender de una mejor manera y de una forma eficiente, ya que en muchas ocasiones, al no establecer la metodología de aprendizaje, el estudiante se puede confundir, estresar o no puede generar algún tipo de interés para poder aprender. Luego, si los conocimientos previos son erróneos o no, y que los estudiantes tomen conciencia de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que redefinir o aclarar los conocimientos que tengan los estudiantes o los saberes que tengan los estudiantes. Porque de esta manera, si se redefine o se corrige o se establece la dirección correcta sobre los aprendizajes previos, esto establecerá una buena base para el estudiante que le facilitará los nuevos aprendizajes. Y por lo tanto es bueno corregir los conocimientos previos que son erróneos, del cual esto ayudará al estudiante a tomar mejores decisiones
podrá tener un mejor rendimiento académico y el docente podrá establecer en mejor medida el alcance que tengan los estudiantes al momento de desarrollar su aprendizaje en el entorno estudiantil.